Ola, boas tardes. Pasa un minuto das 5 da tarde, que é a hora na que quedamos en comenzar este último webinario do ciclo Arquivos, Bibliotecas e Museos en tempos de confinamento, achegamento á cidadanía. Hoxe falaremos de arquivos con Gabriel Quiroga e Marta Munuera. Gabriel Quiroga presentará o relatorio Arquivos e confinamento, un tempo para a reflexión e para a acción. Moitos de nós a coñecemos persoalmente a Gabriel, porque traballa en Galicia. El é licenciado en Xeografía e Historia na especialidade de Historia Moderna pola Universidade de Santiago. E tamén por esta universidade obtuvo o grado de licenciado nesta mesma universidade. É funcionario do Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia e ten desempeñado diversos postos de traballo dende o seu acceso á función pública no ano 87. Traballou na Biblioteca Universitaria de Santiago, no Servicio de Arquivos e Museos e na Subdirección Xeral da Xunta de Galicia, e nos arquivos do Reino de Galicia na Coruña e de Galicia en Santiago, dos que ademais foi director. Neste momento é o xefe de sección do Arquivo do Reino de Galicia. É membro da nosa asociación de Bamaz Galicia e no seu momento tamén foi secretario e presidente. Participa no grupo de traballo Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local e tamén é membro e secretario do Padroado da Fundación Olga Gallego. É autor de diversas publicacións, tanto en solitario como colaborador ou director. Na segunda parte deste webinario, Marta Munuera presentará o relatorio Arquivo Servizo Esencial, dando respostas ás necesidades da Administración durante o confinamento. Marta arquiveira e xestora de documentos do Arquivo Municipal do Concello de Tarrasa dende o ano 2001 ata hoxe. Ocúpase da xestión do arquivo, tanto do arquivo físico como do arquivo electrónico. Tamén se ocupa do deseño e despliegue do sistema de xestión de documentos do municipio e da formación dos traballadores e das traballadoras do municipio en materia de xestión documental. Profesora dende o ano 2016 da Escola Superior de Arquivística e Xestión Documental, ESAGED, hasta o día de hoxe, e imparte a asignatura de avaliación documental. Licenciada en Filoloxía Eslava, ten o certificado de aptitude pedagóxica e é graduada superior en arquivística e xestión documental. Tamén ten participado en moitos cursos e xornadas. Marta, digamos, daránnos esa outra visión de un arquivo máis de carácter administrativos. Veremos, pois, entón, dous xeitos de afrontar os achegamentos aos arquivos nestes tempos de incerteza. Antes de que comenzaran, vai comenzar Gabriel, a continuación Marta, explico-vos que despois haberá un coloquio. Para participar neste coloquio podedes empregar o chat que podedes ver abaixo da pantalla ou tamén onde pon preguntas e respostas. Ao final das intervencións dos dous relatores veremos aquí, comentaremos, iré lendo as preguntas e les irán respondendo. Así que, sin máis, doulle a palabra a Gabriel Quiroga. Bueno, pois moi boas tardes a todas e todos. E nada, é un placer estar aquí convosco e para falar deste tema que me propuxo Bamaz Galicia. E, bueno, teño que decir que cando me propuxo isto Bamaz, bueno, eu o primeiro que pensei era que podo achegar eu a este tema de arquivos e confinamento, non? Entonces, pensei, creín que o único que podía facer era, por un lado, achegar a miña reflexión, a miña modesta reflexión, e, por outro lado, enfocar esa reflexión en relación co meu traballo, co noso traballo de arquiveiros, non? E, en concreto, se a acción que fixemos
como foi posible, como se relaciona con esa reflexión, de que forma influiu o confinamento en esa posible acción, ¿no? Entonces, a partir de aí, tratei de establecer o que é o meu achegamento a este tema, ¿no? Que é un achegamento que xa digo que é completamente pois é a miña visión particular, non ten ningunha pretensión de establecer, de sentar cátedra, e parte, por un lado, da miña experiencia e, por un lado, por outro lado tamén, das lecturas que teño en relación cos temas que me preocupan, os temas profesionais, lecturas antiguas ou máis o do momento actual, ¿no? Entonces, eu encarei ou abordei, en primeiro lugar, a miña reflexión con dúas preguntas. Por un lado, como encaramos o confinamento os profesionais dos arquivos e que respostas demos. En primeiro lugar, é obvio que da noite para mañá o confinamento e despois toda a época da pandemia, pero sobre todo a primeira parte, enfrontounos de golpe, de súpeto, con unha situación na que nos impedía acudir físicamente aos nosos centros e no que os usuarios tiñan necesariamente que acceder, si podían, a través de telemáticamente ou a través das redes informáticas. Por tanto, foi unha situación que nos enfrentou de golpe co futuro, con unha situación que xa levamos moito tempo reflexionando, debatindo a través dos foros e da literatura profesional, pero que seguimos nese debate e seguiremos durante moito tempo, non? Por tanto, esta reflexión que eu fago aquí, na que, por suposto, me vou apoiar tamén na actividade do meu centro de traballo do Arquivo do Reino de Galicia, é algo que, como decía antes, aspira a facerme unha serie de preguntas, a suxerir algúns temas, a chegar experiencias e, en xeral, convidar a reflexión de todo o mundo. E comecei por esta primeira cuestión, non? Que resposta demos ao confinamento? E atopei, en primeiro lugar, pois dúas respostas que son casi obvias, non? Por un lado, tratar de adaptarnos así a unha nova forma de traballar e demostrar que seguíamos así. Pero, a partir de aquí, xa xurden outra serie de cuestións. Sí, todos tratamos de adaptarnos a unha nova forma de traballar, pero, evidentemente, non todos estamos na mesma situación. Eu falo desde o punto de vista dun arquivo da Administración da Xunta de Galicia que hoxe en día ten moitos máis medios que poñamos por caso un pequeno arquivo municipal e comparo a situación do noso arquivo hoxe coa que tiñamos hai 20 anos e pregúntome como houbera sido o confinamento e esta situación cos medios que tiñamos hai 20 ou 30 anos. Evidentemente, houbera sido moi diferente. E esa mesma reflexión trasladoa aos nosos compañeiros e compañeiras que traballan en arquivos e en centros de moi diversa titularidade e posibilidades. Por tanto, xa máis que pensar no tema recurrente do persoal, falo e penso
sobre todo nas infraestructuras e nas infraestructuras informáticas e electrónicas, telemáticas, que nos permiten desenvolver o noso traballo e relacionarnos cos usuarios. Por tanto, temos unha gran diversidade de medios, de persoas e infraestructuras, pola propia diversidade que hai nos arquivos galegos e polos diferentes niveis e de posibilidades que teñen cada un deles. E pregúntome como analizar as infraestructuras. E neste sentido, pois coincidiu que estaba a ler nesta época un libro que de Gillian Oliver e Fiorella Foscarini sobre as culturas de xestión documental, record keeping cultures, que chamoume a atención porque, bueno, é un tema, é unha reedición ou unha segunda edición dun primeiro libro do ano 2014 que se fale de culturas da xestión documental, é dicir, que cando falamos de arquivos e de xestión documental hai que pensar tamén na situación diferente que un arquiveiro ou un profesional que analiza a xestión documental pode atoparse. E ela baseándose nun autor como Davenport, que escribiu un libro xa hai anos sobre, en xeral, a ecoloxía da información, pois adapta e fala de estados políticos da información dos que despois nos referiremos. E despois, por outro lado, había a obsesión de demostrar que seguíamos aí, non? E, por tanto, nun primeiro lugar, hubo como unha explosión de iniciativas de difusión, vídeos para reforzar a nosa presencia e documentar o momento, non? E, pois, por exemplo, no arquivo de Galicia, no arquivo do Reino de Galicia, pois fixemos un vídeo en un primeiro momento sobre precisamente este período, non? Bueno, non me vou deter moito tempo, está na nosa página de Facebook e simplemente era para facer unha primeira aproximación a este tema, non? Vamos a ver si sigo. Hai outras iniciativas como a do Arquivo Municipal de Leganés que fixo unha iniciativa que se chamou Leganés se queda en casa, na que animou o Arquivo Municipal a todos os veciños de Leganés a que enviaran fotografías das vistas que se vían desde as casas, de vídeos, etcétera. Todo eso se comparte a través da web do Arquivo Municipal e, bueno, é un exemplo de outros moitos que se fixeron e que existen, pero que a mí me parece interesante destacar. É, por tanto, un tempo de reflexión. E a primeira reflexión que se me ocurriu e a que xa adiantei foi a de que esta é realmente unha crise sobre a crise, porque levamos moito tempo falando da crise que significa o cambio de paradigma analóxico ao paradigma informacional e manifestado en bellas cuestións arquivísticas aínda non resoltas, aínda que pode parecer que estean resoltas, pero son temas recurrentes que continuamente saltan aí, non? É un tempo de
ese cambio da sociedade analóxica á sociedade informacional que se analiza no libro clásico de Manuel Castells, pois pasamos eso dun tempo de reloxo a un tempo atemporal, de espazos físicos a espazos de fluxos, e el mesmo Manuel Castells insiste en que todos estes tempos serán ao mesmo tempo, como na nosa situación arquivística tamén temos os tempos de sistemas moi desenvolvidos e outros arquivos que aínda están casi na prehistoria. No? Temos os arquivos analóxicos co ciclo documental e cos arquivos como lugares e os arquivos electrónicos onde o concepto do continuo e os arquivos como nodos de acceso á información pois están presentes. É un debate aínda que nos parece que xa están resolto, aínda non está. Entonces, quero me centrar porque creo que o confinamento puxo estes dous temas outra vez de manifesto no tema do arquivo como lugar e do arquivo electrónico e a xestión documental. E tamén, porque agora mesmo está tamén sobre a mesa o papel dos datos na xestión documental. A crise, por tanto, esa sería a crise xeral e sobre esa crise xeral se manifesta outra que é a crise que provocou a pandemia, que se manifesta no teletraballo e o acceso digital aos arquivos, no que tuvemos que facer un esforzo extra para vencer esos problemas que tiñamos. Empezo a miña reflexión co arquivo como lugar e rescato un artigo de Luciana Duranti que defendeu o concepto en un coñecido artigo do ano 1996. O sea, xa pasaron casi 25 anos, pero o tema ainda sigue aí. Luciana Duranti defende a necesidade da idea do concepto de arquivo como lugar porque di que o lugar está ligado á autenticidade do documento ao longo do tempo. E parte de dúas citas, unha de Frank Upward e outra de Terry Cook, e en concreto a de Terry Cook fala precisamente dos arquivos, deixar de ver os arquivos electrónicos xa como edificios onde os documentos se almacenan como nodos de acceso aos documentos que permanecen nos seus sistemas orixinais. Pero, basicamente, Durante di que a autenticidade históricamente está ligada ao lugar dos arquivos, mentras que a fiabilidade lígase á creación. É dicir, cando facemos un documento administrativo ou xurídico, necesitamos unha asinatura, uns selos que lle dan fiabilidade, un proceso, seguimos un proceso que lle dá fiabilidade, pero a hora de darlle autenticidade necesitamos depositar esos documentos nun arquivo e nunha autoridade que ao longo do tempo acredite que esos documentos son auténticos. E ela liga a autenticidade a tres factores: a transparencia, a conservación dos documentos, a seguridade e a estabilidade. E fala de que é fundamental que o documento atravese o umbral do arquivo para que se asegure que non hai ningunha alteración ou ningunha permutación e onde cada acto pode tratarse como proba de memoria. Aí puxen a cita de Dante da Porta do Infermo, porque, bueno, de unha forma irónica. E ela fala de que é necesario construir outra vez edificios como o Tabularium Romanum, que estaba no Capitolio dominando o foro, incluso máis alto que o Senado, e que era garantía e que lle daba seguridade aos cidadáns de que aí se custodiaban os documentos de toda a comunidade, que eso era moi importante. Eu penso que esa garantía hoxe podémola seguir dando, aínda que non necesariamente teña que ser
a través de esos poderosos edificios, pero o arquivo como institución pode seguir sendo poderosa e imponente para poder seguir dando esa mensaxe de perdurabilidade e de autenticidade. E despois, o arquivo electrónico e a xestión documental, inspírome nun artigo de Adrian Cunningham en Archivaria, nada menos que do ano 2011, e que creo que sigue presente a pesar de todo, porque Adrian Cunningham fala de parte da experiencia do Arquivo Nacional de Australia, que en principio fracasou cando tratou de implantar un arquivo electrónico, porque fixo que se fixo en moitas partes, en Portugal con Roda ou en Cataluña co Archiu, e agora veremos con Archive na Administración Xeral do Estado, un magnífico arquivo electrónico, e esperou a que as axencias gubernamentais lle mandaran a documentación, e esas axencias pasaron un pouco de mandarlo. Por tanto, el critica a concepción da xestión documental alonxada dos procesos, da creación dos procesos e da propia creación de arquivos fora e un pouco alonxados da xestión documental. Por tanto, é un debate que nos preocupa e nos sigue a preocupar, e a seguinte pregunta é en que punto estamos nós? Pois estamos no punto de que hai na Administración do Estado o sistema Archive, en Galicia Arpaz, e unhas leis, unhos regulamentos como que acaba de sair, que eu penso que basicamente ofrecen un marco moi interesante e impensable hai moitos anos, pero que siguen tendo algúns problemas que nos preguntamos. Concretamente, o Regulamento de Actuación e Funcionamento do Sector Público por Medios Electrónicos, que acaba de sair, fala de cousas interesantes, porque fala da xestión e de outras agrupacións documentais que non son as series, pero fala de documentos finalizados, en contraste ca Lei de Administración Digital de Galicia. Por tanto, seguimos un pouco prisioneiros desa concepción de dous bloques para o que é a produción documental e o sistema de xestión documental, que no mellor dos casos están ben integrados. Creo que en Galicia eso é así, pero seguimos tendo o problema de a transferencia a futuro ao arquivo histórico e, sobre todo, cando se concibe o arquivo xa desde este punto de vista. E despois hai outros problemas nos que sería moi longo entrar, pero que encarga a información para que funcione ese sistema. Xa sabemos quen sería os encargados ou as encargadas, e sabemos cales son os problemas en relación con iso. E despois está o problema dos datos, e parto deste artigo de Jordi Serra nesta obra recente da xestión do documento electrónico, e Jordi Serra critica a aproximación tradicional desde a xestión documental tradicional, e di que os datos son o verdadeiro futuro. Di que se prescindísemos dos documentos obxecto e nos centrásemos nos datos, pois sería moito máis doada a xestión documental, porque a xestión documental era concibe como servizos de información para a axuda de tomar as decisións acertadas. Fala de que a xestión documental se centra en obxectos documentais, é dicir, documentos, e de información sobre o obxecto documental. Tradicionalmente a xestión se centrou no obxecto documental, e aí se producía a autenticación que lle demandamos os documentos de arquivo. Ca xestión documental datificada, a autentificación se trasladaría a información sobre o obxecto documental, de forma que poderíamos prescindir do propio obxecto documental e axilizar moito o funcionamento da administración e das organizacións en xerais. Pero, bueno, eso plantexa unha serie de problemas, como se son só os servizos de información aos arquivos,
a idea do arquivo como lugar e despois os problemas tamén xurídicos, ou sea, temos un marco xurídico hoxe en día é difícil que venzamos. Despois está esa crisis que provocou a pandemia que se suma a todo isto e que nos enfrenta a como dar resposta a eses problemas que nos formulábamos ao principio. E, por tanto, podemos empezar a pensar xa nun tempo para acción. E, en principio, analizo cales son os procesos tradicionais nos arquivos en tempos de pandemia e que posibilidades temos de desenvolverlo. Por exemplo, o ingreso de fondos no mundo analóxico en que aínda nos movemos nos arquivos como no Arquivo de Galicia, completamente máis difícil ou moi difícil. A identificación e a avaliación precisa acceso remoto ao sistema de información e a consulta in situ, a descripción, o mesmo. A digitalización é moi dificultosa, podemos controlar a calidade do acceso remoto. A comunicación e a difusión precisan acceso remoto e, sobre todo, ter antes moitos documentos digitalizados, é dicir, podemos vivir gracias ás rentas de un traballo previo que fixéramos. E volvemos a este tema dos estados políticos da información. E eu o velo reflexiono en como evolucionaron os nosos arquivos. Desde eu, ao longo da miña vida profesional, teño pasado por todos estes estadios que se dan agora mesmo, se poden dar en diferentes entornos, en diferentes niveis arquivísticos. Desde a anarquía informativa, o feudalismo informativo na que a información é como reinos de taifas que non se comparten, a monarquía informativa, no que hai unha cabeza que define e que comparte ou non, e en función de si se comparte ou non, hai unha tendencia das unidades a crear os seus propios sistemas de información paralelos. É un perigo do que fala Gillian Oliver e Fiorella Foscarini. Despois hai a utopía tecnocrática, onde parece que con un botón arreglamos todo, e o federalismo informativo, que sería o ideal no que hai un consenso, unha negociación entre a cabeza e todos os elementos que compoñen a organización para desenvolver sistemas de información que den que satisfagan todas as nosas necesidades. Este sería o estado propicio e o entorno ideal para a xestión documental. Que fixemos no Arquivo do Reino de Galicia? Pois analizo os datos que temos e os comparo cos do 2019. Non dou datos, pero si dou porcentaxes. Por exemplo, a descripción e a digitalización, constato que houve máis, introducimos máis rexistros nas bases de datos, migramos máis rexistros a galiciana e describimos tamén máis en galiciana. Sin embargo, na conservación notase que os efectos da pandemia, claramente. Na comunicación tamén se nota, pero en sentido, digamos, positivo, porque chegamos casi a 700 consultas en todo o ano, é dicir, máis de unha consulta ou casi dúas consultas diarias, o que consultas, digo, a través do correo electrónico, non en sala, o que quere dicir que expedientes de buscas é bastante. E despois fíxome na difusión, e efectivamente na difusión fíxose un gran esforzo, aínda que pasamos, as cifras son modestas, porque pasamos de 2 eventos, de 2 exposicións telemáticas a 5, pero creo que se fixe un esforzo importante. Estas son a relación de exposicións que se fixeron e de traballos que se fixeron. Están os accesos aquí, os podedes, non vou entrar agora neles, podedes buscalos nas redes e a través da página do Arquivo do Reino. Bueno, é unha mostra do que se fixo
y como conclusión, digamos que para desenvolver una acción a partir necesitamos analizar esas infraestructuras, saber de qué punto partimos y necesitamos desenvolver pues un sistema de información y sistema documental que nos permita ese trabajo a distancia y desenvolver, seguir a pedir y a traballar para sistemas de infraestructuras sostibles no tempo, programas de digitalización previos, en fin, e enfocar o traballo cara ao usuario final. Si sempre tuvemos que ter o usuario no centro da nosa atención, agora que sabemos que cada vez o temos máis lonxe e máis perto, temos que volcarnos nela a través dos medios que temos, ¿no? E sobre todo, pues seguir motivados. En fin, foi quizá todo un pouco atropellado, pero bueno, isto é un pouco a miña modesta reflexión a este tema. E nada, moitas gracias. Moitas gracias, Gabriel. Foi moi interesante, seguro que va a dar lugar a un interesante debate. Ide preparando as vosas preguntas que se vayan colocando no chat e logo iremos falando, iremos comentándoas cando remate Marta. Ahora vai comenzar coa súa exposición Marta Monuera. Cando quieras, Marta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por invitarme a este webinar, que cuando recibí la invitación pensé, ¿por qué me han invitado? Y me hizo reflexionar un tanto y pedirles disculpas porque no llevo una presentación, porque simplemente decidí que lo que querría hacer en esta sesión es no despistarles con datos o con texto, sino reflexionar en voz alta y explicarles un poquito la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro archivo durante el confinamiento. Pero si se fijan en el título, destaqué el concepto de servicio esencial y dar respuesta a las necesidades de la administración durante el confinamiento. Esto tiene que ver un poco en el papel que estamos jugando en nuestras administraciones y sobre todo en nuestro caso. Y como somos un caso particular, desde el minuto 1 del confinamiento fuimos servicio esencial. ¿Por qué llegamos a ese servicio esencial? Gabriel ha hecho muchas reflexiones muy interesantes, ha resumido conceptos que debíamos tener en cuenta y me ha gustado una reflexión que ha hecho a través de leer a los archiveros australianos y otros archiveros que después de trabajar muchos años se dieron cuenta que tenían archivos electrónicos digitales con una concepción que habían emulado al mundo electrónico, el mundo papel, convirtiendo sus archivos digitales en archivos finalistas, en realidad, aunque es verdad que habían trabajado mucho en requerimientos de gestión documental y requerimientos que los documentos tenían que cumplir para que posteriormente pudiesen ingresar en los archivos, pero se quedaron allí esperando y tuvieron problemas de no llegarles nada o de que les fuese muy difícil. ¿Por qué? Porque como ha comentado antes Gabriel, veían que estaban desligados de los sistemas de gestión. Y los sistemas de gestión a veces van por caminos que no son los caminos que suponemos o que esperamos. Y debemos estar ahí dentro de las organizaciones. Y aquí viene mi necesidad, mi reflexión y mi enfoque hacia esa idea de que somos un servicio interno dentro de la administración, que damos respuesta a las necesidades, damos servicio a nuestra organización. No al final, digamos, que estamos esperando y que la organización lleve a cabo unas dinámicas, que acabe
resultando en un archivo digital en condiciones, sino que hay que ser muy proactivo y estar ahí en primera línea y dentro de la organización, no esperar atrás. Y eso es muy difícil, pero es lo que nos convirtió, en nuestro caso, en servicio esencial cuando empezó el confinamiento. Les explico un poquito cuál es nuestra estructura, cómo funcionamos como archivo en Tarrasa. Yo directamente no trato con la ciudadanía, yo solo trato. Hay compañeros y compañeras del archivo que sí, que tratan con la ciudadanía, pero yo me ocupo solo del servicio interno, del servicio de dar servicio de gestión documental a mi propia organización. Somos un servicio que cuando empezó la pandemia formábamos parte de tecnología. Ya saben que durante la pandemia se ha evidenciado también y se ha hecho muy importante los servicios de tecnología, porque aquellas organizaciones que estaban preparadas tecnológicamente han sabido dar respuesta rápida a las necesidades de la organización, y quien no estaba tan preparado le ha costado, y los servicios de tecnología han sido uno de los puntales que ha aguantado la administración. Pero nosotros también debemos considerarnos un puntal, porque lo que hemos estado garantizando es el acceso a la información. Porque, ¿qué es una organización? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo puede realizar sus actividades del día a día si no puede acceder correctamente a la información? Sí, desde la parte tecnológica, desde el ámbito tecnológico, te pueden dar acceso a la información, pero solo es un mero acceso, pero hay que garantizar que accedes a la información correcta, a la información y cuando hablo de información me refiero a documentos y datos, que se ha hecho una reflexión antes sobre los datos y la idea de que vayamos de modelos docucéntricos a datacéntricos y veamos que están cambiando los sistemas, y que cualquier evidencia de nuestra organización debemos preservarla, pero dar acceso y garantizar que los usuarios y las usuarias de dentro de la organización acceden al dato, al documento, a aquella información que necesitan para hacer su actividad diaria. Y en eso nosotros habíamos ya trabajado anteriormente en la implantación de un sistema de gestión documental. Nosotros tenemos dos secciones. Tenemos el archivo histórico, que hay que decir que durante el confinamiento también continuaron trabajando, haciendo mucho trabajo de difusión, aprovechando también para hacer trabajo interno, pero nunca dejamos de dar servicio a la ciudadanía, porque tanto el archivo, la sección histórica, como la administrativa, ya teníamos un trámite digital de petición de acceso a la información. En la sección de archivo administrativo no aceptamos nunca consultas presenciales. Nuestras consultas son todas, primeramente, tiene que haber petición por la sede electrónica del ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento tiene las peticiones de acceso a la información y a la documentación y a los datos del ayuntamiento unificado, y nosotros somos uno más. Bueno, no somos uno más, porque si miramos las estadísticas resolvemos como el 80% de las peticiones de todo el ayuntamiento. Por tanto, no somos un servicio más, y eso también nos destaca dentro del ayuntamiento. Pues al tener esa dinámica ya de trabajo inicial, que estamos como servicio junto a tecnología, pero es verdad que durante el confinamiento nos hemos independizado y ahora somos una a una con tecnología. Ahora somos un servicio que cuelga directamente de servicios generales junto a tecnología, que es un servicio paralelo. Antes estábamos debajo y ahora nos hemos situado. Eso también quiere decir que durante el confinamiento también hemos evidenciado el papel importante que tenemos.
y además somos servicio de archivo, gestión documental y registro. Tenemos asumida también la competencia sobre el registro de entrada y salida de documentos, porque es uno de aquellos puntos dentro de la administración donde se capturan documentos y donde es importante estar. Y nuestro trabajo durante el confinamiento y anteriormente siempre ha sido montar un sistema de gestión documental que integrase a todas las aplicaciones de gestión y sistemas de información de la organización. Por tanto, cuando el primer día de confinamiento yo personalmente o mis compañeras se vieron en casa delante de un ordenador, el mismo día ya tuvimos conexión. Ya nos pudimos conectar y pudimos seguir trabajando, porque básicamente es verdad que hubo una parte del trabajo más de archivo físico, que en los últimos meses yo no me había dedicado tanto, pero algún compañero sí que se había dedicado, que no pudo continuar con ese trabajo. Es evidente, y además también es evidente que todos los metros lineales, bueno, metros no, kilómetros lineales de depósito y papel, archivo en papel que tenemos, no está todo digitalizado ni accesible. Sí que es verdad que hemos hecho proyectos de digitalización de aquellas series o aquellos documentos que tienen más demanda de acceso por parte de la ciudadanía. Pero es verdad que dejamos de dar una parte de servicio evidente. Pero pensando a lo largo de estos meses que el impacto no fue tanto porque ya estábamos preparados, ya habíamos hecho un esfuerzo de transformación digital. Y aquí viene uno de los puntos importantes y de las reflexiones que deberíamos hacer los archivos como resultado de todo este proceso que hemos estado viviendo, ¿no? Es cómo de maduros estamos en transformación digital nosotros mismos, pero también qué papel jugamos en la transformación digital de las organizaciones y cómo de maduros están implementados y en funcionamiento los sistemas de gestión documental. En nuestro caso, el confinamiento sí que tuvo un impacto, que estábamos haciendo todo un proceso de transformación digital en la organización junto a un equipo, junto con tecnología, procesos, organización, formación. Estábamos haciendo un proyecto de implantación de una nueva plataforma de tramitación electrónica, que les sorprenderá que quien dirige el proyecto de implantación de esta nueva plataforma de tramitación y con una nueva aplicación de registro de entrada y salida es la directora del archivo, Teresa Cardellac, mi jefa. Ella es la jefa de proyecto junto a un compañero de tecnología. Ellos dos son los... Y alguien dirá, ¿en serio? La directora de un proyecto de implantación de una plataforma de tramitación para la transformación digital es la archivera. Eso evidencia el papel activo que tenemos en nuestra organización. Claro, cuando tienes ese papel que formas parte tan fundamental dentro de la organización, es cuando puedes llevar a cabo toda la teoría y toda la metodología de gestión documental, la puedes implantar desde el inicio y puedes desarrollarla a lo largo de todo el ciclo de vida de la información, de los documentos y de los datos. Es donde puedes empezar ya a definir desde el inicio, que ese es uno de los problemas que se ha detectado en la gestión documental durante los últimos años y lo que destacan los compañeros y compañeras australianos a veces, ¿no? Que hemos hecho muchos requerimientos de gestión documental, pero ha sido muy difícil implantarlos porque no participábamos en el diseño de las aplicaciones y de los sistemas de información, y al final que quedaban desligados esas soluciones de archivo electrónico planteadas bajo un concepto un poco que no da respuesta directa a las necesidades reales de los sistemas activos. Al final, cuando uno es
un servicio flexible que se convierte en esencial ya antes de una situación como la actual. Yo creo que el confinamiento solamente ha evidenciado el trabajo que hacíamos. Pero el problema viene cuando tú has hecho mucho trabajo. Has hecho mucho trabajo para que los sistemas funcionen, sean accesibles, la documentación se acceda correctamente, accedan los usuarios y usuarias que deben hacerlo y aquellos que no. Pero ¿qué pasa cuando yo les dije que el primer día estábamos preparados desde el archivo? ¿Qué pasa cuando el resto de la organización no lo está? Cuando Gabriel explicaba, decía, es que claro, las infraestructuras, no en todo el territorio, siempre hay una debilidad que no todos estamos al mismo nivel. Pues no es solo en el territorio o que la ciudadanía no esté preparada para tramitar de forma electrónica o no tenga los recursos tecnológicos, sino que dentro de la misma administración se evidencia un problema que es uno de los grandes problemas de la gestión documental y el mal resultado de la implantación y sobre todo el resultado documental, la calidad documental y los archivos que estamos construyendo. Los archivos se construyen porque hay personas detrás y tenemos el resultado de lo que han hecho esas personas. Cuando la capacitación digital de los trabajadores y las trabajadoras de la administración no son altos y los sistemas no son robustos, aquí empezamos a tener un problema y empiezan a aparecer las debilidades. Yo creo que las debilidades han aparecido en ese sentido, en que faltaba capacitación de parte de los trabajadores y trabajadoras que el primer día no pudieron conectarse o porque no tenían infraestructura o porque les faltaba conocimiento, porque se les había tratado de forma paternalista, pensando que no se les debía explicar qué es lo que hacían en global, sino se les explicaba solo aquello que debían hacer. Dale a este botón en este acceso directo en tu escritorio. Cuando salieron de esa zona de confort, que ya no estaban en ese entorno tan protegido, fue cuando se ha evidenciado que a los usuarios y usuarias les tienes que dar mucha más formación, capacidad para ser independientes, pero sobre todo entender qué están haciendo. Y en eso también nosotros como archivo hemos estado trabajando mucho y hemos reforzado durante este tiempo de estos últimos meses esa formación en gestión documental, en conceptos básicos como qué es un certificado electrónico, qué es un documento, a los usuarios y usuarias, pero ya llevábamos mucho tiempo haciéndolo. Yo creo que no sé a cuánta gente habré formado dentro de mi ayuntamiento o los he formado más de una vez o hemos hecho cursos de diferentes conceptos y hemos explicado, hemos hecho manuales, hemos hecho material didáctico, porque para nosotros es muy importante, además de la tecnología, de tener nosotros diseñado las herramientas de gestión documental, tener un cuadro de clasificación, un vocabulario de metadatos, un catálogo de tipologías documentales, definidos los procesos, pero si realmente quien va a utilizarlos no entiende bien lo que hace, el resultado será problemático, ¿vale? Será de mala calidad. Tendremos un archivo que tenemos en ese archivo. Y esto nos lleva a esta reflexión de qué papel debemos jugar y cuáles son las líneas estratégicas que deberíamos potenciar. Toda esa parte de capacitación digital, de explicarnos mejor, de que nuestras herramientas sean comprendidas por nuestra organización y las utilicen, salgan del archivo, que el cuadro de clasificación no sea una herramienta nuestra, sino sea de toda la organización, que el calendario de conservación y las tablas de valoración formen parte del ADN de la organización, que el ciclo de vida emane de los sistemas de información
los flujos vayan de por sí. Pero para ello hay que trabajar conjuntamente con aquellos sectores que nos pueden acompañar en ese sentido, que son el ámbito más organizativo y el tecnológico. Al final, lo que evidencia toda esta situación de los últimos meses es que aquellos archivos archivos que estaban preparados más para la gestión documental les ha sido más fácil y habían hecho esa transición digital. Pero claro, todo depende también de los recursos. Pero dentro de las organizaciones no seremos importantes si no sabemos dar respuesta, y la organización pide respuestas a la necesidad del concepto de continuidad digital. No solo meramente del concepto de preservación, que de aquí 15 años vaya y acceda, sino que haya continuidad digital, que el negocio pueda continuar en el día a día porque pueda acceder y pueda entender la información y los documentos. Por tanto, sí que es verdad esa reflexión, y yo nunca contradeciré por ahora, no tengo el nivel para hacerlo, a un archivero o a una archivera australiana, de que no debemos desligarnos de los sistemas de información de dentro de la organización. Debemos ser uno más dentro de ella. Sé que he dejado fluir mi reflexión y a lo mejor les he hecho tener muchas más dudas, pero espero que ahora, cuando se abra el turno de debate, debatamos un poquito más sobre este papel que tenemos, que es un tanto diferente y es una visión muy diferente a lo mejor a un archivo enfocado a un ámbito más histórico o más clásico. Y yo creo que sí que hay un replanteamiento de las funciones archivísticas y de las dudas y las cuestiones que llevamos años planteándolas. Pero realmente es que quizás no hemos teorizado mucho, nos hemos estado cuestionando, pero en realidad no lo hemos estado llevando a la práctica. Y creo que estos últimos meses ha servido para darnos oportunidades para llevar a la práctica y para materializar muchas cuestiones. Y si en realidad no lo hemos hecho y nos hemos seguido cuestionando, tenemos un problema. Porque yo creo que nuestra metodología y las funciones archivísticas y nuestra praxis sigue siendo válida en el mundo electrónico y en el cambio de paradigma que vivimos actualmente, de este enfoque hacia la gobernanza de la información, del dato. Sí que creo que nuestra metodología es válida, pero el problema es las herramientas para llevarlo a cabo y esa práctica. Nos falta práctica y pelearnos dentro de los sistemas, porque los sistemas hay que conocerlos muy bien. Incluso la legislación es muy docucéntrica cuando los sistemas y la sociedad se está volviendo muy datificada, muy compleja y de sistemas muy distribuidos, y seguimos pensando en que no va a ser así, y la legislación continúa siendo docucéntrica y muy estructurada, cuando la realidad y los sistemas son muy desestructurados y hay que enfocarlos de otra manera y dar un enfoque. Y ser muy flexibles en el sentido que a veces somos demasiado archiveros y archiveras. Y eso provoca un problema de comunicación en las organizaciones cuando queremos implantar los sistemas de gestión documental. Y el confinamiento creo que ha sido un detonante para mucha gente de darse cuenta de la necesidad de la transformación digital, porque no tenemos otra. Y creo que no hay vuelta atrás, que en las organizaciones que se están digitalizando no vamos a volver al papel, o espero que así sea. Por tanto, ese cambio, ese camino que debemos recorrer hacia adelante,
da vértigo y nos ha hecho darnos cuenta a nosotros de nuestras debilidades en cuanto a formación, a entender esos sistemas de información, ese ámbito digital, porque nuestro paradigma era el papel, y aunque hayamos estado pensando que podíamos hacer el paso al mundo digital, yo entiendo que no todo el mundo ha tenido las herramientas para dar respuestas, y creo que hay que tenemos que reforzar nuestra formación como archiveros y archiveras para poder dar respuesta a las necesidades actuales de la administración digital. Lo que sí que me da un poco de miedo es que muchas organizaciones, como no hemos podido dar respuesta o no estábamos preparados, pero la organización necesitaba seguir funcionando, han tomado decisiones y han tomado decisiones sin nosotros y las van a seguir tomando. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a generar mucha documentación, muchos datos sobre los que no vamos a tener control, y que si inicialmente no hemos participado, después tendremos problemas de gestión de pérdidas de información, de datos, de documentos, o de problemas posteriores que a lo mejor nuestra organización nos pedirá que lo solucionemos, pero ya será muy tarde. Y me refiero a la utilización de los nuevos entornos de trabajo colaborativo, como la plataforma Teams o Office 365. Todos esos sistemas se tienen que poner bajo unas reglas y tienen que también cumplir con las políticas de gestión documental de las organizaciones, y nos estamos olvidando, nos estamos centrando a veces solo en esas plataformas demasiado controladas, tipo tramitación reglamentada, y nos olvidamos que los archivos no hemos tenido solo documentación, expedientes preciosos con un lacito y foliados, sino tenemos otro tipo de documentación. Toda esa documentación está en entornos que durante este confinamiento han crecido y se han diversificado. Y hay más peligros de pérdida de toda esa información, y sobre todo pérdida de contexto, de confianza, de fiabilidad, de usabilidad. Todo aquello que deberíamos estar enfocándonos a trabajar y a detectar, no solo en el concepto de expedientes cerrados, que es verdad que hemos visto ahora que en el desarrollo de la 39 vemos que ya se enfoca un poquito más a decir y algo más que expedientes cerrados, y amplía un poco la idea inicial de la 39 de archivo electrónico. Pero yo lo que querría concluir, tampoco quiero seguir divagando, porque en realidad estoy divagando, es que piensen cuál es su papel y su función dentro de la administración digital, y realmente se pregunten si tenemos lugar. Si tenemos un lugar y qué aportamos, y que utilicemos nuestras herramientas como armas, porque yo sí que creo que tenemos mucho que aportar y que debemos demostrar a la organización los beneficios que aporta. Pero eso no se demuestra teorizando ni quedándose atrás. Quiere decir ir a buscar a los sistemas, introducirse dentro de los sistemas. Yo sé que eso cuesta mucho, pero al final es donde hay que estar. Hay que estar dentro de los sistemas, como los compañeros australianos detectaron, ¿no? Que no se puede desligar el archivo digital de los sistemas de negocio. Y no querría alargarme mucho porque creo que ya he estado un poco media hora charlando y sé que a lo mejor tienen muchas preguntas, muchas dudas, y no sé si he divagado demasiado. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, quiero daros las gracias a los dos, a Gabriel y a Marta. Han sido dos exposiciones muy interesantes. Supongo que tendréis preguntas, pero mientras aquí no se anima el chat a tal, porque yo ya sé que cuesta, porque yo también
en las anteriores, hay que redactar la pregunta, hay que preguntarla, bueno, cuesta un poquito arrancar el tema de escribir esa pregunta. Y yo quería, bueno, empezar un poco para romper el hielo, una pregunta para los dos. Ha pasado un año, algo más de un año, desde que se produjo, que nos fuimos todos para casa un poco en shock y de forma repentina. Hemos pasado por distintas fases de desescaladas, vuelta atrás, tal, y hemos ido adaptando nuestros servicios. Yo quería preguntaros a los dos si mañana volvemos a pasar por una situación similar, si nuestras organizaciones, nuestros archivos, hemos aprendido y tendríamos más medios y mejores herramientas para enfrentarnos otra vez a esta situación. Eso dependerá de, a ver, yo creo que sí que lo haremos mejor, pero no creo que mucho mejor, porque no sé si les ha pasado a ustedes lo mismo, pero nosotros nuestro presupuesto no ha crecido, no tenemos más recursos, ni más tecnología, ni más teras de repositorio, y no tenemos muchas más herramientas tecnológicas. Básicamente tenemos las mismas, por tanto, sí que mejoraríamos a lo mejor en cómo las utilizaríamos o porque tendríamos mucha más experiencia. Pero el problema aquí viene que yo creo que todo esto acabará o volverá a pasar y no lo haremos mejor porque las organizaciones no han aprendido que una buena infraestructura y dimensionar y dotar de recursos a la organización en el ámbito tecnológico para poder dar respuesta, para poder hacer tu trabajo bien, es muy importante. Y yo no estoy notando muchas más inversiones en ese sentido. Por tanto, yo podría hacerlo. Creo que pasaría igual y que estaríamos igual, porque mucha gente ha dicho, todo esto me ha servido para evidenciar que es importante subir los presupuestos en digitalización para tener más documentación accesible y poder dar más servicio en remoto. Si nos vuelve a pasar, ya podré hacerlo mejor. ¿Han digitalizado mucho más? ¿Han aumentado las dotaciones para este tipo de proyectos? No sé, yo se lo pregunto porque yo creo que íbamos a salir todos muy, muy mejorados de esta situación, pero cuando todo esto pase, no sé si nos vuelve a pasar, continuaríamos teniendo los mismos problemas y debilidades. No sé si ya habremos mejorado mucho. Yo espero que sí, pero hay algo que me dice que no hemos aprendido mucho. Gabriel. Sí, vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con Marta. Yo creo que a lo largo de la pandemia y del confinamiento fuimos aprendiendo y mejorando a partir ya de las herramientas que se nos pusieron a nuestra disposición, y hoy en día pues el funcionamiento en relación con esta situación pues ha mejorado con respecto al principio en relación con la gestión de los usuarios, es decir, como en nuestra vida diaria y acostumbrarnos a llevar o no mascarilla y lo que tenemos que hacer o cuántas veces tenemos que echarnos el gel hidroalcohólico y todas esas cosas, en nuestro trabajo también hemos aprendido y una serie de pautas que mejoraron la situación durante todo este año, ¿no? Pero como decía Marta, la situación es la que es y yo lo que lo compararía es con, como decía antes, como qué hubiera pasado si esto fuese hace 10 años o hace 20 años. Evidentemente hubiera sido el impacto hubiera sido brutal y mucho peor. Entonces yo valoro todas las infraestructuras que tenemos ahora, por lo menos algunos, ya sé que no todos, como decía en la presentación, estamos al mismo nivel y no digo que nosotros estemos en un alto nivel, más bien todo lo contrario, pero valoro también que hoy en día la tecnología nos haya permitido mantener un
un mínimo nivel de atención a los usuarios y que pudiéramos hacer nuestro trabajo. Y eso también lo pongo en relación con todo el trabajo realizado en todos estos años atrás, con todos los programas de digitalización que hubo, con toda la informatización, con nuestra evolución desde la anarquía inicial a la monarquía en la que vivimos hoy o semi-república federal, pero quiero decir que todo eso yo creo que hay que valorarlo, ponerlo en su sitio y ver como lo que hemos avanzado, que nos queda muchísimo que avanzar en todos los aspectos y sobre todo esos aspectos que subrayaba Marta en cuanto a la gestión documental, que esté completamente imbricada en el funcionamiento de la administración me parece fundamental. Y los archivos históricos, pues también tenemos un largo camino que transitar, pero bueno, ya se nota que se ha avanzado, ¿no? Pero bueno, es lo que opino yo, que no creo que ahora mismo un nuevo confinamiento nos fuese, o sea, la respuesta ahora mismo sería más o menos igual, con toda esa trayectoria que hemos hecho en estos meses de mejora, pero digamos de matiz que hemos conseguido. Bueno, como veo que no se animan nuestros asistentes a preguntar, yo como tengo dudas, pues voy a aprovechar que tengo. Yo quería, digamos, hacer ahora también a los dos, pero preguntas diferentes, aunque bueno, podéis participar lo que queráis. Yo quería digamos, a Gabriel, porque en este momento trabaja en un archivo de carácter más histórico, toda esa manera de llegar a los usuarios y a las usuarias, ¿no? Que nos estamos replanteando siempre y más, digamos, sin tener esa cercanía presencial, pero sin embargo una cercanía digital, si no tendríamos que también empezar a reflexionar un poco cómo nuestra narrativa, por ejemplo, en exposiciones, nuestra narrativa tiene que, porque a veces yo pienso que lo que hacemos es un poco trasladar, pues como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Nuestra narrativa en papel, quizá teníamos mucha experiencia de montar exposiciones, de organizar eventos presencial, ¿cómo no tendríamos que cambiar esa narrativa para sentirnos más próximos, para que nos sientan ellos más próximos a los archivos, a las personas y sobre todo a las generaciones más jóvenes? Es un poco para Gabriel. Y para Marta, yo quería preguntar, bueno, luego contestáis los dos si queréis, pero bueno, cada uno tal. Para Marta es como si en su ayuntamiento, visto la dependencia del propio archivo, cómo está encuadrada la organización, cómo funcionó durante el confinamiento y después, supongo, con toda la desescalada, como un servicio esencial y funciona desde el minuto uno. Yo creo que no fue general en los archivos esa manera de funcionar, y quizá también en muchos casos, porque los archivos estamos encuadrados en un área muchas veces vinculada al área de cultura. Yo, por ejemplo, en algunas cosas he visto al establecer la desescalada, por ejemplo, que se daban servicios, digamos, a los usuarios o a las usuarias a través del correo electrónico, con las consultas tradicionales, y sin embargo, digamos, salvo urgencia, se limitaban expresamente los préstamos de la documentación, cosa altamente llamativa, porque claro, cuando ya se acabó el confinamiento, en la desescalada ya no se paraban plazos, y entonces tendrían que los préstamos a la propia organización tendría que ser considerado un servicio esencial, y en algunos casos no fue considerado, ¿no? Por la propia organización. A veces la propia organización, estar en el área de cultura, no encaja todo quizás en el concepto de los servicios. Un poco como lo veis, esta manera de si realmente los archivos funcionan como un servicio esencial o han funcionado. En algunos casos sí, pero en muchos casos no. Y cómo también tenemos que adaptar nuestra narrativa digital para acercarnos a las personas, quizá también desde los propios archivos más de carácter administrativo. Bueno, sí, puedo empezar. Yo creo que ahí
pues por lo menos dos factores, ¿no? En lo que dices de la narrativa, entiendo que es cómo nos aproximamos al hecho documental, a lo que es el concepto de archivo. Y bueno, yo creo que es, por una parte, hay una limitación tecnológica o de medios, es decir, hoy en día pues dispones en las redes de muchísimas herramientas, de plantillas para poder hacer productos digitales muy atractivos, pero no siempre todas esas herramientas están a nuestra disposición y muchas veces nos tenemos que contentar pues en nuestros archivos con preparar PowerPoints y después hacerlos en versión PDF y lanzarlos a través de nuestras webs o de nuestras redes sociales. Pero realmente muchas veces es complicado si no es con el apoyo de empresas externas, y eso ya nos ponemos en otro nivel que no siempre podemos acceder, pues a esa forma de pues narrar a lo mejor de forma diferente. En cuanto a lo que es el propio objeto que son los documentos que conservamos y cómo transmitimos su interés a la sociedad, hombre, yo creo que estamos por un lado limitados por nuestra propia formación tradicional y clásica y de pues, muchos que venimos del campo de la historia, de las humanidades, y que vemos desde un punto de vista técnico, profesional, cultural, los documentos y destacamos aquello que nos parece lo más relevante. Yo lo veo porque pues, en las redes sociales y en la participación del archivo en ellas, en las que me muevo. Yo, claro, destaco aquello que me interesa a mí, bueno, a mí, que creo que nos interesa como, pues yo qué sé, un pergamino del siglo X, pues muchas veces me pregunto, bueno, ¿y merece la pena publicar esto? Porque ¿qué interés va a tener Y sin embargo, muchas veces lo publicas y te llevas la sorpresa de que realmente hay mucho interés, simplemente porque digas cualquier pequeño detalle que conecte con la vida actual o yo qué sé, con los sistemas de herencia o así, y te llevas una sorpresa de que de repente eso alcanza una repercusión inmensa. O que les cuentes una historia a partir de un documento, una historia que juegue con diferentes elementos, pero es difícil a veces captar cuál es el interés del usuario, ¿no? Porque ese intercambio, ese feedback entre el archivo y el usuario, pues no siempre se da y casi siempre colgamos cosas en las redes sociales, por ejemplo, y nadie dice nada. Bueno, más o menos ves que me gustas o lo que siguen, eso es un elemento para juzgar, ¿no? Pero bueno, es un juego de prueba y error, o por lo menos por mi experiencia y nuestra experiencia, que ya digo que es es una experiencia muy de andar por casa, pues jugamos eso, a la prueba y al error y la experiencia que vamos teniendo a lo largo de los años por la respuesta de los usuarios, ¿no? Pero por supuesto que tendremos que adaptarnos y cada vez más a nuevas formas de concebir el relato y el contenido de la percepción que tiene la gente de los archivos, ¿no? Y del papel que deben jugar.
Yo voy a responder la pregunta que no iba dirigida a mí, después sigo con la que iba dirigida a mí, que ahora no me acuerdo porque me he centrado mucho en la reflexión que ha hecho Gabriel. Sí que hay que adaptar nuestra narrativa, también es adaptar nuestra narrativa, pero hacer un estudio de a quién nos dirigimos, quién son nuestros potenciales usuarios y usuarias. Y sí que es verdad que los archivos hemos hecho una narración muy cultural, historicista, cuando en realidad tenemos capacidad de dirigirnos a otros ámbitos y hacer también tenemos una función social de rendición de cuentas, de derechos de la ciudadanía, y todo eso se puede incorporar en nuestras narrativas de actividades o de cómo nos comunicamos. Sí que es verdad que tenemos que adaptar nuestro lenguaje y utilizar herramientas. Y yo no estoy de acuerdo que tengamos limitaciones tecnológicas, a que no podamos utilizar según qué plataformas, porque también lo que nos ha demostrado en los últimos meses es todas aquellas herramientas que hay de libres o que no hace falta mucho conocimiento para poder utilizarlas. Bueno, no hace falta mucho conocimiento. También ahí, lo siento, yo es que soy, creo, otra formación, otra generación y otra manera de pensar, porque por mi formación inicial, y claro, y también por mi interés por la tecnología. Pero es que hay un montón de tecnología muy sencilla que nos hace llegar a otros públicos y nos ayuda, y que a veces es muy sencillo de hacer y no necesitas ni inversión. Nosotros, no sé si se han fijado en las actividades que hacemos en el archivo de Tarrasa, pero toda nuestra sección de archivo histórico ha estado narrando, por ejemplo, todo un hilo de historia, de hilo narrativo sobre pestes y historias anteriores relacionadas, intrincándolas. Entonces eso ha despertado interés, pero es que anteriormente, cuando ya lo podíamos hacer presencial, pero también lo estamos intentando hacer en el mundo digital y virtual, nuestro archivo quiso dirigirse a otra clase de públicos y acercar a toda la ciudadanía, y demostrar a la ciudadanía que toda la ciudadanía puede tener interés, porque necesites los planos de tu casa, porque necesites cualquier cosa, y que viesen no más allá de esa función cultural. Y hemos llegado a hacer de todo, hemos llegado a tener público muy dispar en nuestras actividades. Hemos hecho hasta ¿cómo se llama? Escape room. Hemos hecho escape room, que tuvimos largas colas que daban vueltas al edificio, cosa que nunca habíamos tenido tantísimos usuarios y usuarias. Y además la media de edad era gente que nunca se iba a acercar a un archivo. Pero el hilo argumental de ese escape room venía de la documentación y de la función que hace el archivo. Se pueden adaptar muchas actividades para que la gente descubra la utilidad que puede encontrar. Yo creo que sí que debemos cambiar las narrativas y, sobre todo, analizar nuestros públicos potenciales. Hay estudios interesantes o reflexiones que se han hecho. Recuerdo unas presentaciones a las que asistí en la conferencia de Adelaida de hace 2 años del ICA, que había mucha reflexión y mucho estudio de muchos archivos que habían estado haciendo un estudio de sus usuarios, porque si no sabes qué usuarios puedes tener, no sabes cómo te vas a dirigir ni qué productos necesitas potenciar o no. Y creo que es muy importante y que es muy fácil actualmente. Yo entiendo que somos nosotros la limitación, no tanto a veces la tecnológica como nosotros mismos, que no somos capaces de hacer funcionar esas herramientas. Pero un vídeo animado, puedes hacer un vídeo animado con aplicaciones sencillas y abiertas, o puedes hacer una infografía, puedes utilizar otro lenguaje que acerca a muchos más públicos y lo explicas de otra manera. Y tenemos que evitar explicar solo lo que creemos que nos interesa a nosotros, pero eso es muy difícil. ¿Y cuál era la pregunta dirigida a mí? Era, creo que a veces no hemos funcionado como archivos esenciales, o nuestras propias organizaciones no nos han considerado servicios esenciales. Yo te comentaba el ejemplo de que hay en algunos, y que a veces no sé si es porque está ligado, en muchas nuestras áreas están ligadas a cultura, y cultura, digamos, tiene una cierta predisposición a mirar más por nuestra actividad cultural. Sí. Yo sé que eso, en alguna Sí. fase
la desescalada, incluso, digamos, seguía limitado el préstamo de la documentación a las unidades Sí, es verdad. administrativas, que es una cosa altamente llamativa. Sí, sí, Bueno, sí, eso sí que se considera un servicio esencial porque, vamos, nuestra organización consulta los claro, expedientes porque le hacen falta. Y más cuando ya pasó el confinamiento, que todo, volviera a correr todos los plazos. claro, claro. Pero si puede ser, o también será porque no somos capaces, hemos sido nosotros capaces de transmitir que sí que somos esenciales, no lo sé. Sí, yo creo que hay que transmitir esa esencialidad y ese cambio de visión que tiene no solo la ciudadanía, sino la propia organización sobre el papel que tienes tú. Como nuestra organización sabe que nuestra finalidad es dar acceso a la información, es que hay que destacar ese concepto del acceso, ligando a la transparencia, a la gobernanza de la información. Como nosotros somos unos garantes del acceso a la información y a la documentación de nuestro ayuntamiento, somos esenciales para nuestra organización porque nosotros garantizamos ese acceso. Por ejemplo, a las unidades de red, de las estructuras de carpetas de Windows que tiene la gente en los servidores del ayuntamiento, somos el archivo quien les damos la organización y les damos el acceso. Por eso yo soy esencial desde el día 1, porque tuve que garantizar que si había usuarios que no accedían correctamente, revisar los permisos de acceso, porque ligamos el cuadro de clasificación a un modelo de acceso a la información dentro de la organización. Ya no solo en papel, que en papel está claro que nosotros hemos hecho un trabajo de que los servicios no tuviesen rinconcitos con documentación ni cuartuchos. Yo lucho siempre por los cuartuchos en papel y los cuartuchos digitales. Hemos luchado porque no hubiesen esos espacios, sino que la documentación la tuviésemos nosotros. Por tanto, sin nosotros, nuestra organización no puede acceder a cierta información y documentos. Por eso somos esenciales. Por tanto, cuando había esas restricciones de acceso a los equipamientos culturales, como servicio interno, nosotros continuamos dando préstamo y acceso a la documentación. Claro, aquella que teníamos en papel, por las medidas de seguridad y los protocolos internos, sí que estuvimos haciendo procesos de digitalización a demanda de necesidades concretas o nosotros ayudando a alguna búsqueda de información interna. Pero nuestros servicios en el ayuntamiento, cuando tienen una problemática, hay un problema territorial con alguna parcela y dudan, saben que ostras, voy a preguntar a los del archivo si a través de la información que tienen pueden, y ellos somos básicos y eso es para otorgar una licencia de obras que está pidiendo una ciudadana o un ciudadano. Por tanto, sí que somos importantes y yo creo que incluso si no lo controlas puedes morir de éxito, ¿vale? Es de que eres tan esencial que es de no quiero ser tan esencial porque tampoco tengo más recursos. Es de una cosa es convertirte en esencial con los mismos recursos o que cuando te conviertes esencial la organización ve la importancia de tu papel y te da más recursos. El problema es que somos esenciales con los mismos recursos y eso tampoco es. Pero sí que es verdad que el archivo histórico tuvo que seguir todas las normas de estar cerrados, pero internamente, de cara a la ciudadanía, pero internamente continuamos dando servicio incluso a la ciudadanía. Desde el histórico se continuó dando respuestas por los medios online y a la ciudadanía en el administrativo para trámites administrativos. Cuando empezaron a correr tiempos, nosotros ya establecimos dentro de la organización con los protocolos de seguridad que internamente se pusieron para todo el personal y los servicios, pero nosotros en cuanto nos dejaron, empezaron a correr tiempos administrativos, allí estábamos dando acceso a la ciudadanía porque necesita antecedentes para llevar a cabo trámites y a los propios compañeros de los servicios que necesitaban. Por tanto, en nuestro caso fue natural convertirnos en esencial, pero es que te tienes que ganar ese papel esencial. Es de, tienes que demostrar y tienes que hacerte un poco... yo no ya he pasado, no quiero monarquía, yo quiero dictadura de la gestión documental y ser dictadora en mi organización y dictar cuáles son las normas. Y te acabas convirtiendo un poco en una dictadora de la gestión documental, sí, pero es que
en nuestro caso fue natural, pero fue un trabajo ingente que llevábamos haciendo desde 2008, que empezamos a plantear nuestro sistema de gestión documental. Hemos picado tanta piedra, hemos estado trabajando tanto, que por eso nos ha resultado más fácil. Y yo creo, yo tenía dudas y cuestiones y problemáticas que no las podía compartir con algunos compañeros y compañeras porque ellos no estaban todavía ahí. Y lo que sí que he visto es que durante todo este confinamiento ha sido como un despegue, que de pronto algunos compañeros y compañeras se planteaban unas dudas, unos conflictos que yo ya había pasado por ellos. Pero es que yo ya había pasado toda esa transformación digital. Yo estaba todo el día delante ya del ordenador gestionando, tenía mi sistema de gestión documental, daba acceso a los usuarios, cosas que mucha gente se ha visto obligada ahora en el mundo del confinamiento. Es que quizás somos un caso particular, pero es que hay que ganarse ese papel de esencial. Claro, yo digo, desde mi experiencia, que yo trabajo en un archivo administrativo, en este caso, digamos, tengo nuestros usuarios, la propia organización en la que yo sirvo, sí que lo tienen claro, que el archivo tiene que dar, y a veces tus jefes que no están tan cerca son los que están vinculados al área de cultura, quizá no lo tengan tan claro, ¿no? Pero yo sé, de hecho, que los archivos judiciales sí que han seguido funcionando. O sea, sé que a veces cuesta un poco, hasta nuestras propias organizaciones de las que dependemos, las que tenían que entenderlo mejor, a veces son las que les cuesta más entenderlo. Pero bueno, ahora que se han animado un poco nuestros asistentes... Quería decir que yo creo que en ningún momento, por lo menos, tuve la percepción de que los archivos históricos dejasen de ser esenciales. Desde luego nosotros no dejamos en ningún momento de dar servicio, ¿no? Y yo creo que la gente tenía esa conciencia clara de que nuestro servicio era esencial, ¿no? Y de hecho, pues continuó afluyendo, ¿no? Con los problemas de organización que teníamos, claro. Bueno, pues ahora vamos, que se animaron algo nuestros asistentes. A ver, bueno, hay así algo, algunos comentarios, digamos, solo pues de agradecimiento y de lo que aprenden escuchándoos. Y hay la primera pregunta de Dolores Pereira, dice que quiere preguntaros cuáles son las cuestiones en las que, digamos, no se han cumplido las expectativas y qué es lo que que realmente es indispensable que debamos mejorar. Bueno, vamos a ver, puedo empezar yo. Las expectativas no se han cumplido en la medida en que no se hayan cumplido, pero no por la pandemia, sino por el sistema, por la situación general en que estamos, en el punto histórico actual, en el momento actual. Es decir, todos somos conscientes de los sistemas de archivos en los que nos encontramos, de las diferentes infraestructuras, de los diferentes sistemas políticos de información en los que nos movemos, y a partir de ahí tenemos que hacer el análisis. Entonces, nuestras expectativas siguen siendo muy altas en relación, por ejemplo, en nuestro caso en Galicia, con el tema de poner en funcionamiento real. Desde mi punto de vista, una urgencia es desarrollar ARPAZ, y para eso, por eso hablaba de sistemas sostenibles. Creo y defiendo que es un buen sistema, que se ha invertido mucho en él, pero que hace falta pues más medios, sobre todo humanos, para desarrollarlo, porque no nos engañemos, el trabajo archivístico, como dice Marta, el trabajo de gestión documental está en la base. Yo no quiero entrar en el lamento de que nos falta personal y todo eso, pero ahora mismo tenemos unas buenas infraestructuras, el sistema funciona y es razonablemente bueno, cumple un poco esas
esos requisitos de que los sistemas estén integrados con la gestión documental, pero falta que sigamos adelante con la identificación y la valoración de los procedimientos, que es clave, porque si no tendremos un sistema que no funcione por falta de gestión documental electrónica, ¿no? Y para eso tenemos que tener los procesos completamente estudiados y valorados para que eso funcione, ¿no? Después tenemos otras muchas carencias y otras muchas expectativas en relación, por ejemplo, con los programas de digitalización, con los programas de difusión, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso responde a la situación, no necesariamente tiene que ver con la situación de pandemia o de confinamiento, que agudizó esas contradicciones a las que me refería antes, sino con el momento histórico en el que nos encontramos y con las diferentes políticas que desarrollan particularmente nuestras administraciones, ¿no? Poca cosa más que añadir, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Gabriel. Y yo sí que tengo una preocupación, que hay un aspecto a mejorar muchísimo, que es la calidad. La calidad del dato, que no es solo recoger datos, no es solo tener los documentos, no es solo tener 40.000 metadatos, sino la calidad de la información. Y eso requiere mucho trabajo también de análisis de procesos, de automatización de procesos, de vocabularios comunes, de tablas de datos comunes, como lo que propone Jordi Serra. Y sí, les invito al Congreso de Archivos y Gestión Documental de Cataluña, que Jordi Serra explicará ese concepto de tratar los datos y la importancia de que los datos sean únicos, fiables, y la calidad del dato, porque yo creo que ahí es una carencia que tenemos y un reto que viene de hacer conscientes a la organización de la importancia de la calidad, no solo ya de hacerlo, sino de hacerlo bien, correctamente, porque si no después tenemos expedientes y documentos que parece que cada vez haya menos conocimiento del procedimiento administrativo, de lenguaje, de terminología. Ya sé que hay que hacer el lenguaje más cercano a la ciudadanía, pero la calidad del dato me preocupa mucho, porque hay mucha tecnología, las infraestructuras son muy robustas, pero hay una deficiencia en la calidad y en el control de la calidad y en el control después de la ejecución de los procesos y de nuestras propias herramientas. Incluso cuando publicamos desde los archivos datasets, la calidad es deficiente y no somos muy críticos con la calidad de nuestro propio trabajo y de la información que ponemos a disposición. Cuando un investigador intenta hacer una visualización de nuestras herramientas de descripción, es difícil, y es tema de lenguaje, de terminología, y la interoperabilidad puede ser técnica pero no semántica. Hay muchos retos y yo creo que hay que trabajarlos muchos más, y además de todo lo que ha comentado Gabriel. Yo creo que eso es parte de la cultura de la gestión documental, eso de lo que va el libro este de Gillian Oliver y Fiorella Foscarini, ¿no? Insiste mucho en que esa situación, es decir, podemos tener sistemas de gestión documental robustos, pero al fin y al cabo la calidad de la gestión documental está también en las personas que gestionan, que trabajan, ya no en la gestión documental, sino en los procesos diarios de la organización. Y ahí también tendríamos que insistir mucho, ¿no?, en la formación de esa. Pues nos queda una pregunta para Marta, en este caso. María José Vázquez dice que le ha parecido muy interesante lo que ha comentado Marta, que respondían al 80% de las solicitudes de información que llegan al ayuntamiento,
y dice que ojalá todos los archivos pudiesen encontrar ese papel tan relevante en todos, ¿no? Y bueno, es una pregunta un poco genérica. Dice, ¿alguna recomendación o pauta, además de las reflexiones que ha planteado? No sé si se refiere específicamente al tema de cómo resolver las solicitudes de información que llegan a los archivos o a los archivos municipales en concreto. Nosotros es que es eso, somos uno más en la organización, y lo que hicimos es que cuando apareció toda la ley de transparencia, la española, después la catalana, que siempre tenemos todo duplicado, surgió la necesidad y la obligación legal de que hubiese el derecho de acceso, la petición de derecho de acceso a la información y los datos. Y ahí hicimos, nuestro ayuntamiento hizo un departamento, un servicio de transparencia común, ¿no? y acceso a la información, y dijimos, pero si nuestro papel es el acceso, entonces reclamamos nuestro papel. Hay que reclamar que nuestro papel y trabajo siempre ha sido el acceso. Por tanto, si se hace un trámite o se prepara un procedimiento de garantizar el derecho de acceso a la ciudadanía, ahí estamos nosotros. Y da igual que pidas una información de tu antepasado del siglo XVI, o que pidas lo que hizo tu abuelo o lo que estás haciendo tú, ¿vale? O que pides datos de qué está haciendo el servicio de salud pública. Nosotros sí, yo recomiendo que intentemos que si hay una petición de derecho de acceso a la información de una administración, formemos parte. Y ahí estuvimos trabajando con el servicio de transparencia y el servicio de procesos, que analiza todos los procesos, en que cuál iba a ser ese proceso. Y decidimos instaurar un único proceso para todo el ayuntamiento, independientemente de si se dirigía a documentación histórica o no. Entonces ese proceso se diagramó y se protocolarizó, y se creó una ficha de acceso en la sede electrónica donde se peticionaba, y a partir de ahí se derivaba y se transfería a los servicios. Eso lo que ha hecho ha destacado dentro, porque es muy importante para los ámbitos superiores de nuestra organización saber si damos respuesta a la ley de transparencia, y eso sí que les ha interesado mucho. Y ahí ha sido como de pronto en las estadísticas ha aparecido eso, que los que al año hacemos más DAIPs, que es el expediente de derecho de acceso, o sea que nosotros hemos transformado cualquier consulta al archivo, es un derecho de acceso a la información, damos acceso a la información, la hemos transformado. Y claro, si ven las estadísticas de peticiones y tramitaciones de DAIP, somos el number one siempre, cada año ganamos, pero por goleada, y el resto de servicios queda, y eso hace que la propia organización diga, ostras, los archivos son los garantes del acceso. No sé si esto le ayuda a esta compañera, porque darle soluciones, estrategias, también dependerá, también como ha dicho Gabriel, de las realidades de cada organización, las dinámicas internas y donde uno pueda aprovechar una oportunidad. Pero nosotros sí que quisimos destacar entonces, como ha estado los archiveros en Cataluña y archiveras han estado trabajando mucho para que se entienda que nosotros somos los garantes del acceso, y llevamos años, pero muchísimos años, garantizando el acceso. Por tanto, si esa función aparece nuevo porque aparece una ley por ahí de transparencia que destaca el acceso, allí debemos estar. Y nosotros hemos jugado a que si la organización hacía algo, nosotros estábamos allí. Y jugábamos a seguir su proceso, pero adaptándolo. Y nos hemos adaptado. Y hubo compañeros en el archivo que cuando tuvieron que empezar a dar respuesta a esas peticiones por el protocolo y el procedimiento, les costó muchísimo. Y era, no, a mí me aparece la persona aquí, la cojo por teléfono y dice, no, que tiene que ser por el trámite correcto, porque tiene que dar todo trazable, la petición, tienes que entrar por el sistema. Incluso a algunos compañeros del archivo les costó entrar, pero eso
nos ha ayudado muchísimo y nosotros mismos teníamos que hacer esa gestión también del cambio que le pedimos a veces a la organización y a nosotros mismos no nos pedimos esa gestión del cambio. No, tienes que hacerlo todo protocolarizado, procedimentado, tiene que haber trazabilidad porque además toda esa información después ya la tienes y la puedes recuperar para peticiones posteriores. Y ese trabajo ha costado un poquito, pero ahora ya funciona perfecto. Y en la pandemia, durante la pandemia funcionó perfecto, porque como ya estábamos en ese flujo, nos continuaban llegando peticiones y aunque estuviesen parados los tempos y las tramitaciones, seguimos dando respuesta, aunque nadie nos dijese que nosotros no nos paramos, dijimos, si podemos dar respuesta y nos llegan peticiones, adelante. ¿Quién nos dice que no? Y estuvimos dando respuesta a solicitudes de derecho de acceso desde casi el primer día. Bueno, ¿hay algún comentario más? Bueno, que más o menos son felicitaciones, que les ha gustado la charla. No sé si las podéis ver, supongo que las habéis visto también por ahí. Sí, ay, espera, que creo que hay otro comentario más. Y, a ver... Nada, otra eso, todo un ejemplo a seguir, que te dice María José. Y tal. Y pues nada, creo que si nadie se anima ahora en este tal, creo que ha sido, bueno, quiero daros las gracias a los dos. Ha sido súper interesante, a mí me ha encantado. Y bueno, y espero tener pronto ocasión de veros en persona, no virtualmente, porque creo que estamos un poco saturados todos de esta manera de encontrarnos, y a ver si tenemos más pronto que tarde esa ocasión de vernos en otros encuentros parecidos. Y también, bueno, recordar a todos los asistentes y a vosotros también, naturalmente, que seguiremos con estos webinarios después del verano, con otras cuestiones, y que las iremos anunciando paulatinamente. Y que, bueno, aunque a ver si a lo mejor justo después del verano no, pero tenemos otra programada para final de año. A partir de aquí ya podemos empezar a programar otro tipo de actividades en las que nos veamos y utilicemos estos recursos pues alguna vez, pero no tal, porque bueno, yo creo que tenemos todos ganas de vernos en persona y de confraternizar. Muchas gracias a Claro los... que sí. Muchas gracias a Muchas vosotros. gracias a vosotros también.